Bienvenidos, gracias por venir. Vamos a tener un repaso de todo lo que hemos estudiado desde la primera clase de Cristología. Oremos, por favor. Padre nuestro, tenemos muchas gracias por tu amor y tu gracia. Te adoramos, Cristo, porque tú contienes toda la verdad y gracia. Y también tú nos revelas al Padre. Yo te pido en esta noche que tú estés con nosotros, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Que esta clase esta noche no sea de puro ejercicio académico, sino un encuentro contigo. Quisiéramos conocerte mejor, quisiéramos crecer en la fe en ti y también quisiéramos crecer en nuestra habilidad de obedecerte como nuestro Rey. Gracias, Dios, por venir en la forma de tu Hijo encarnado. Gracias por tomar una naturaleza de ser humano para identificarte con nosotros. Gracias por amarnos tanto que te entregaste por nosotros. Y en esta noche, aquí estamos esperando que tú nos visites y que tú nos reveles más y más de tu persona. Gracias, Cristo, por bendecirnos tanto. En el nombre tuyo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Con mucho amor les preparé algunas notas de resumen. Y yo puse aquí en la primera hoja para que tengan presente estas notas acerca de los credos. Y estoy meditando y orando mucho para poder decidir cuál de estos credos exigirles a memorizar. Y quizá vamos a estudiar también la Confesión de Fe Westminster, que es otro credo que nosotros aceptamos y estudiamos como presbiterianos. Y a lo mejor sería bueno memorizar por lo menos el segundo y tercer párrafo como parte del examen final. ¿Qué les parece? ¿Sí? Oh, aquí está, en la hoja. En la hoja de Westminster. Pero son buenísimos. Sería bueno para extra credit, ¿verdad? Para crédito extra, memorizar todos. ¿Ok? Porque son excelentes los tres. El credo niceno, el credo calcedonia y también la Confesión de Fe Westminster. Y al final de esta clase esta noche vamos a estudiar párrafo 2 en página 113. Y yo creo que sería muy buena idea memorizar ese párrafo 2, ¿okay? Como parte del examen final. Y otra vez, pensando de manera bastante creativa, ¿qué les parece, en vez de escribir un examen final, asignar varias partes de este material, varios pasajes, para que ustedes presenten en 5 o 10 minutos la exégesis de un pasaje que nos enseña acerca de la encarnación de Jesucristo? ¿Qué les parece esa idea? Yeah, fantástica la idea, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son como 15 personas, ¿verdad? Y esa noche. Entonces, estamos hablando del examen final que viene muy pronto porque nos faltan como 5 clases para terminar este curso de Cristología, y por eso deben estar estudiando. Y creo que sería bueno asignarles esos pasajes. Pero en esta noche, también como expresión de mucho amor, vamos a repasar la exégesis de los pasajes principales. ¿Cuáles son? Salmo 110. Juan 1. Colosenses 1. Hebreos 1. Filipenses 2. Ok, vamos a revisar todo esto esta noche y creo que sería buenísimo asignarles a ustedes uno de estos pasajes y quizás también Mateo
26 es otro. Muy bien. Y hay mucho más. Yo creo que si también se puede dividir entre el grupo las pruebas acerca de la divinidad de Jesucristo. Las pruebas acerca de la humanidad de Jesucristo. Entonces yo creo que hay bastante material y sería bueno animarnos por escuchar a nuestros hermanos explicar, enseñarnos de nuevo acerca del significado, la muy buena exégesis de estos pasajes. ¿Qué les parece? Me parece muy buena la idea esa. Muy bien, vamos a seguir. Y en esta noche, ustedes tienen, bueno, en forma gratuita, todo esto, los credos para tu bienestar, para tu ánimo espiritual, para tu edificación. Y luego, en página 107, tocamos la exégesis otra vez, pero en tus notas, empezando las notas de la clase, empiezan estas notas en la página 2, y cada versículo tiene sus comentarios por nuestro maestro Peterson, y 2 hasta, bueno, es bastante material, hasta encima de la hoja 8. Entonces, hay mucho material y una persona podría explicarnos la buena exégesis de este pasaje, enseñándonos acerca de la persona de Jesucristo. En forma de resumen, en este momento, vamos a volver a leer otra vez el Salmo. Un voluntario, por favor, para leer en voz alta, Salmo 110. Así dijo mi Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará sus cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Ok, muy bien. Es un salmo muy famoso hablando de Jesucristo, pero lo interesante de ese salmo es que el autor usa dos términos para referirse a Dios mismo. ¿Cuáles son? Dijo mi Señor a mi Señor. Yahvé y Adonai. Okay. Y no sé si puedes recordar hacia la clase acerca de la teología de Dios. Estudiamos al fondo el significado de ambos términos. ¿Recuerdas? ¿Qué significa? Yahvé significa el que soy el que soy, ¿no? Sí. Muy bien. Y se refiere a la trascendencia de Dios, a que Él siempre es el que ayer, hoy y siempre. Siempre ha existido. Exacto. Y normalmente, ¿en qué tipo de contexto se usa este término en el Antiguo Testamento? Cuando Cuando hay pactos. Cuando hay pactos. ¿Y por qué en ese caso? Porque estamos seguros de que Dios va a cumplir su palabra. Exactamente. Y por decirlo así, estamos también hablando, por el uso de este término, estamos hablando de otro atributo de Dios. Primero, su eternidad, porque yo soy quien soy, pero también cuando dice que va a cumplir con lo que promete, estamos hablando de su integridad, integridad, fidelidad. su fidelidad. Muy bien. Entonces, el término en sí implica varios atributos: fidelidad, eternidad,
pero también implica también hablando de la gran conversación entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Este término también implica más la inmanencia. ¿Por qué? Porque es el nombre que Dios usa para acercarse al hombre, para establecer una relación íntima con el hombre, para prometerle al hombre varias cosas, para expresar su presencia permanente. Yo soy quien soy, para que el hombre aprenda acerca de su fidelidad. ¿Ok? Entonces, el nombre es sumamente importante. Y cuando el autor usa el término Adonai, Adonai implica autoridad, poder, señorío. Y por eso aquí tenemos esta frase en el primer versículo. Así dijo el Señor Adonai a mí, Yahvé, siéntate a mi derecha. Y volviendo a la conversación antes de la clase, esta frase, ¿qué implica? ¿Qué se implica por esa frase? Autoridad. Autoridad. Señorío. Señorío. Entonces, otra vez está implicando que esta persona, que en este contexto que se llama Yahvé, es igual a Adonai, pero también hay otro término aquí abajo en versículo 4, tú eres sacerdote. ¿Y qué implicación hay en cuanto a la diestra, hablando de sacerdote? Está hablando de un sacerdote eterno, Eterno. más que le dice del orden de Melquisedec. Sí, exactamente. ¿Y dónde está ese sacerdote? A la diestra. A la diestra A la diestra. ¿Y qué está haciendo? está intercediendo. Intercediendo, presentándose a sí mismo, porque él mismo es el sacrificio. Y ese sacrificio está a la diestra de Dios, intercediendo, presentando su sacrificio eternamente, permanentemente, para que nosotros estemos seguros en la presencia de Dios por medio de este sacerdote. Y otra vez, los primeros 4 versículos se refieren a cuál es el contexto, dónde están, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la segunda parte, ¿dónde están? Obviamente, ¿dónde están? Entre versículos 5 a 7. En batalla. En guerra. Y en el primer párrafo, en la primera estrofa o en la primera sección, están hablando de que Yahvé le extiende o le otorga señorío y autoridad a Adonai. En la segunda, ¿qué está haciendo Yahvé para Adonai? Peleando junto con él. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Entonces están en guerra, ¿verdad? ¿En guerra contra quiénes? Los enemigos de Dios. Y entendemos que todo esto es metáfora. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Satanás. Y la muerte, sí. En general, los 3 son los enemigos. Satanás, el pecado y la muerte. Y se puede hacer, quizás, establecer un caso hablando de las filosofías de este mundo, que también serán destruidas. Pero en general las 3 cosas, las 3, muerte, pecado y Satanás. Y también hay otras promesas cuando dicen aquí, tus tropas estarán dispuestas. ¿Quiénes son? En versículo 3. En el día de la batalla. Ordenadas en santa majestad. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Sí, la iglesia militar, ¿verdad? La iglesia luchando, peleando, la iglesia, las reclutas, las personas dispuestas a ser soldados para Jesucristo en la lucha en contra de estos enemigos. ¿Ok?
Y dice, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Y hablamos, cuando estudiamos esto, de la posibilidad de dos interpretaciones. Este versículo se puede referir a las tropas o las reclutas, pero también se puede implicar o significar que el Mesías se vigorizará. Y en verdad no importa la traducción porque los dos conceptos se enseñan aquí. Porque aquí abajo, dice en versículo 7, dice, beberá de un arroyo junto al camino y por tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿Quién cobrará nuevas fuerzas? Adonai, sí, Adonai. Aquí abajo dice, los hombres jóvenes vendrán a ti como rocío, las tropas estarán dispuestas, serán voluntarios. Los jóvenes a ti vendrán, así como se aparece el rocío en la mañana. En otras palabras, serán muy numerosos. Muchos jóvenes estarán dispuestos a luchar por el rey David, pero también recobrará nuevas fuerzas, es decir, el rocío de tu juventud. El versículo 4 enseña precisamente esto, por eso nada se pierde con ninguna de las dos traducciones. Jóvenes dispuestos o Jesucristo mismo recuperado, refrescado después de la batalla. Y quizás hay una implicación hacia la resurrección de Jesucristo, puede ser. Entonces es un salmo rico en metáfora, en ilustración, en poesía, pero hablando del señorío de Adonai y también hablando de Adonai como capitán de guerra, hablando de Adonai como sacerdote permanente. ¿Ok? Y se puede con bastante confianza interpretar el Salmo así. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando con plena confianza acerca de una interpretación que implica que el Salmo habla de Jesucristo? ¿Ah? ¿Quién nos dice? Jesús, ¿dónde? Y él mismo dice que de quién está hablando, le pregunta a los fariseos, que eso lo escribió David. Y entonces ellos no pudieron contestar nada porque sabía. Okay. ¿Y hay otro texto también? Lucas también habla de lo mismo, de ese texto. Que en Hebreos también, ¿no? En Hebreos capítulo 5, 7 también está hablando. Vamos a buscar en este momento Mateo 22, porque es el segundo pasaje que habla con claridad Jesucristo. Bueno, me imagino que podemos confiar en Jesucristo. Podemos aceptar la interpretación de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaríamos la interpretación de Jesucristo de Salmo 110? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con Salmo 110? Porque está hablando él y él fue el que lo escribió. Él lo dictó. Sí, claro. ¿Y cómo sabemos esto? Son dos pasajes bastante claros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos escudriñaba qué espíritu le estaba hablando a los apóstoles. Es decir, el mismo Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los apóstoles, en los profetas y apóstoles que hablaban. ¿hablando de quién? De Jesucristo. De Jesucristo mismo. Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en el profeta hablando de Jesucristo. Y también Jesucristo mismo dijo en Lucas, que dice Jesucristo hablando con los dos discípulos en camino hacia Maús. ¿Qué dice? Tan torpes han sido ustedes que desde Moisés las Escrituras hablan todas estas cosas de mí. Okay. Jesús dice que todas las Escrituras, empezando con Moisés, ¿por qué dice Moisés? Porque Moisés escribió los primeros 5 libros. Entonces, empezando con Moisés hasta Malaquías, Jesús dice que todas esas escrituras hablan de mí.
Y él puede decirlo porque él mismo estaba, su espíritu estaba dentro del profeta, diciéndole al profeta, comunicándole acerca de los sufrimientos y las glorias de Jesucristo. El texto en Pedro dice eso. Entonces, ahora vamos a leer Mateo 22, empezando con versículo 41. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca de Cristo? ¿Del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Ok, quizás la clave es el versículo 45, que dice, si David, ¿y quién está hablando? Jesucristo. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este Señor de Salmo 110? ¿Cómo puede ser el Señor de David y a la vez el hijo de David? Él es los dos. Él es el Señor de David porque como Jesucristo siendo eterno, Okay. Él es el Señor de David. Ok. Pero también Él es el Hijo de David porque Jesucristo es descendiente de David en su línea genealógica. Ok, muy bien. ¿Ya entienden eso? Entonces, porque ese Señor es Dios eterno, el Señor de David, Jesucristo, y a la vez es el hijo de David porque es de la descendencia de David, la genealogía de David. Y como Pablo dice con claridad en Romanos 1:3, este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y también Mateo empezó así su evangelio tratando de probarles a los judíos que Jesucristo era descendiente de David, porque fue necesario que el Mesías viniera de Abraham y de David, en el sentido de su naturaleza humana. Y como Pablo dice con claridad, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Entonces, Jesucristo, hablando con los fariseos, interpreta Salmo 110 así, hablando de él mismo, como el Señor de David, pero también como el Hijo de David. Como el Señor de David en el sentido de su naturaleza divina, pero también como el Hijo de David en el sentido de su naturaleza humana. Y otra vez, confiamos en Jesucristo porque Él escribió, o por lo menos Él inspiró al profeta para que escribiera Salmo 110, y ahora Cristo mismo está interpretando el Salmo, diciendo que el Salmo habla de mí, porque yo soy el Señor eterno, yo soy Yahvé, pero a la vez soy el hijo de David en el sentido de mi naturaleza humana. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tienen dos pasajes. Salmo 110 con dos nombres. Yahvé dice a mi Adonai. Y también Mateo 22, donde Jesucristo mismo interpreta Salmo 110 en términos de que el Mesías tiene dos naturalezas, la divina, eterna, y la humana como descendiente de David. Muy bien. Entonces, hay mucho más en las notas, pero si es tu turno explicar estas
estos pasajes como parte como parte de tu presentación en el examen final, hay que estudiar al fondo todas las notas, no nada más este repaso breve, para poder presentar en 10 minutos más o menos esa sección o ese pasaje. Sí, Paul. Sí, también tú mencionaste Lucas 24-25 y Primera de Pedro. ¿Cuál es el otro pasaje que mencionaste? A 1 Pedro 1, 10 a 12. Ahora vamos a buscar el famoso pasaje, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estoy en las notas en la número 109, ¿ok? Y no creo que sea necesario, ¿verdad?, leer de nuevo. Pero este pasaje es sumamente importante y contiene mucho en cuanto a quién es Jesucristo en su divinidad y quién es Jesucristo en su humanidad y quién es Jesucristo en la transición o cuando Dios mismo tomó otra naturaleza y cuál es el texto o el versículo clave de Dios encarnándose. 1:14 de Juan. ¿Y qué dice? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, el Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. Y los griegos en general usaban ese término para decir que logos, el verbo logos en griego, ¿qué significado tiene? ¿Y por qué, en qué sentido usaban los griegos esta palabra, este término logos? Palabra. Ok, palabra. La palabra. Logos quiere decir principio del universo, mediador, implica divinidad. Y los griegos no se quedaron confundidos cuando Juan usaba este término porque entendían que él se refería a divinidad, a mediador, a una esencia, un principio que en un sentido, un fundamento del universo, en otras palabras, el concepto de la filosofía griega. Pero Juan toma este término, hablando ¿con quiénes? ¿A quién escribió Juan? ¿A quiénes? A los judíos. ¿Qué tipo de judío? Que los judíos asimilados un bastantito a la cultura helenista o a la cultura griega. Entonces, esta gente sí pensaban así en estos términos filosóficos de los griegos. Y por eso cada evangelio o cada evangelista no cambia el mensaje, pero presenta su mensaje de manera entendible a su audiencia. Entonces, hablando de los helenistas, o hablando con los helenistas, usa este término logos, que se refiere a mediador, divinidad, principio del universo. Y ahora Juan toma este término y mete mucho significado del Antiguo Testamento, mucho significado del Hijo de Dios, para que pudiera presentar a los judíos ese concepto en una forma que ellos pudieran entender. Y aquí dice, el Logos ya existía, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y también dice que el Logos se hizo hombre. Entonces, el principio del universo, que en este caso es una persona, porque él usa pronombres personales, él, cuando él se refiere al verbo o al Logos, usa un pronombre él, personal, y también el Logos se hizo hombre. Entendemos ahora que el Logos, que es Jesucristo, es divino, es eterno y mucho más, vamos a ver, pero a la vez se hizo hombre, en otras palabras, asumió otra naturaleza completa, no solo un cuerpo, sino la naturaleza completa, cuerpo y espíritu de un ser humano, y se unió con la segunda persona de la Trinidad. Eso se llama encarnación. Dios se encarnó, Dios tomó otra naturaleza. Dios eterno, Dios creador, Dios principio del universo, Dios mediador, Dios revelador,
Dios tomó la segunda persona, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, tomó otra naturaleza completa, espíritu y cuerpo, y se unió a la segunda persona divina. Y eso se llama la encarnación. Y el versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Por qué pone tanto énfasis en habitó? Para mostrar que vino. ¿Y vino para qué? Para estar con nosotros, Para para estar hacerse hombre. con nosotros, para vivir con nosotros. No pudiera haber hecho, no pudiera venido más íntimamente. Es decir, tomó tienda. Y el verbo en sí quiere decir tabernaculó. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué había hecho Dios? Un tabernáculo. Vivió en tabernáculo. Y por eso Juan está diciendo, recuerden ustedes que Dios tabernaculaba anteriormente. Vivía ¿en qué? En tienda. En tienda con la gente. Para que pudiera cruzar el desierto con su pueblo, para que pudiera estar con ellos, para que pudiera expresar su amistad, su compañía, su presencia, su ánimo, su consuelo, su poder. Y ahora no pudiera haber venido más cercanamente. Se habitó, se hizo ser humano para estar dentro de la raza humana. Se puso piel y carne y hueso. Entonces, este es parte de nosotros. Entró en nuestra familia para identificarse con nosotros, para estar con nosotros, para vivir con nosotros. Porque la esencia de la obra redentora de Dios es que Dios desea habitar con su pueblo. Dios desea morar con su pueblo. La casa de Dios es su pueblo. Sí, Señor. Esto nada más aplicó a Jesucristo porque el Espíritu Santo no hizo eso, ni nadie, sino solamente Jesús fue el que encarnó Se encarnó. como cuerpo humano. Sí, pero en ese momento el Espíritu Santo también lo hizo, porque después de que Cristo ascendió, envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no nada más pudiera convivir con nosotros, sino vivir en nosotros. Jesús dijo eso varias veces en el Evangelio de Juan, diciéndoles que es mejor que me vaya, porque el Espíritu Santo que está con ustedes va a estar en ustedes. El Espíritu Santo también lo hace para traernos a Cristo y al Padre. ¿Okay? Pero literalmente viene otra vez la segunda persona en cuerpo y se van a unir las dos realidades cuando baja el cielo. Ok, muy bien. Dios personal. ¿Cuáles versículos enseñan? Bueno, antes de decir eso, un atributo del verbo, preexistencia. ¿Y por qué enfatizamos tanto esta palabra preexistencia que se enseña en versículo 1? Existía el verbo. ¿Y cuál es el tiempo del verbo? El tiempo del verbo fue de siempre. Ok. Preexistía. Sí, es imperfecto. ¿Y el tiempo imperfecto qué se implica? Preexistencia, que ya existía. Siempre ha existido. Nunca hubo un comienzo, siempre fue. Tiempo indefinido. Entonces, en inglés, en español, en griego, imperfecto implica tiempo indefinido. No tiene principio ni fin. Entonces, cuando vemos acá, existía tiempo imperfecto, el apóstol Juan quiere decir con precisión que esta persona, el Logos, a la cual estoy, de la cual estoy hablando, esta persona no tiene principio ni fin. Esta persona es preexistente. Entonces, preexistía o existía antes de qué? Del nacimiento virginal, de su concepción en el vientre. Existía antes. Sí, pero en este caso estamos hablando de la encarnación. Juan quiere que su audiencia entienda
que este logos existía antes de ser concebido, antes de la concepción en el vientre de María. No es que empezó a existir en ese momento, no, es que siempre había existido. Y por eso el tiempo imperfecto ya existía. Y cuando se usa este término preexistente, la implicación es antes de la concepción. Jesucristo siempre existía antes de la concepción. Y en la concepción Él tomó, ¿qué? Tomó cuerpo. Más que cuerpo. La naturaleza humana. Porque una de las herejías dice que nada más tomó cuerpo, pero tomó la naturaleza completa. Por eso me estoy repitiendo, para que entiendan ustedes que no nada más tomó cuerpo, tomó ¿qué? La naturaleza humana. En su totalidad. Cuerpo y espíritu, en su totalidad. Tomó naturaleza del ser humano. ¿Ok? Y esa naturaleza se unió con la naturaleza divina, que siempre existía, preexistente. Y es un término solamente usado a Jesucristo. No se usa eso ni a Dios ni al Espíritu preexistente. Sí, porque se refiere específicamente con referencia a la encarnación. Y por eso solo se menciona en conexión con Jesucristo. Pues todo el mundo preexistía, pero estamos hablando técnicamente de Jesucristo que existía antes de la encarnación. Entonces se aplica específicamente a Jesucristo esta palabra. ¿Podemos decir que fue eternamente engendrado? Se puede decir, porque sería correcto decirlo. Su divinidad eternamente engendrada. Eternamente engendrada del Padre. Y eso no implica ni inferioridad de parte del Hijo, ni superioridad de parte del Padre. Porque David Morán engendrando a sus hijos no implica superioridad de parte del Padre. Jesucristo no tiene principio, pero es eternamente engendrado del Padre. Por eso Jehová dijo, hagamos al hombre. Sí, porque ya existían. Y existía. Las tres existían. Exacto. En la Trinidad. Por eso, hagamos. Hagamos, plural. Elohim, eterno plural. Todo esto es bien correcto. Y otra vez profundizamos mucho en esa parte del Hijo eternamente engendrado cuando estudiamos la Trinidad. Pero ahora, otra vez, este término se refiere específicamente al Hijo preexistiendo la encarnación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál frase enseña que es Dios personal? El versículo 4 dice, en Él. Versículo 2, Dios dice, Él, autos en griego. Entonces, es muy importante notar esto, porque Juan usa pronombres personales, en inglés personal pronouns, pronombres personales, porque hay muchos que dicen que bueno, es una energía, es un poder, es una fuerza. No, es una persona. Y Juan, el apóstol Juan usa pronombres personales, autos, A-U-T-O-S. Él, en inglés, he, no es it. Él, ni fuerza ni poder, Él. Muy importante, Él es una persona, ni fuerza, ni poder, ni energía, como me dicen muchos. Él, persona. Versículo 2, Él. Versículo 4, en Él es una persona. Es una persona. Por favor, es una persona. El verbo en íntima comunión con Dios. ¿Cuál frase enseña eso? En íntima comunión con Dios. Estaba. Y la preposición en griego implica que Cristo siempre vivía hacia Dios o vivía siempre con una orientación hacia Dios. Siempre tenía un pensar, un enfoque, un amor,
una conexión, una relación con Dios. Es lo que implica esta frase, estaba con Dios. Esta frase también enseña la Trinidad, enseña la existencia del Verbo en relación íntima con Dios Padre. ¿Ok? Hacia, orientado con Dios, en íntima comunión con Dios. Y luego, ¿qué tenía que ver Jesucristo, el Verbo, el Logos, con la creación? Versículo 3, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de Él. Entonces, en Colosenses 1:16, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dicen, por medio de Él. Entonces, el Padre también participó, quizá principalmente el Padre creó, pero Cristo participó como agente. Varias veces en el Nuevo Testamento, hasta 3 o 4 veces, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Cristo participó como el agente, como en mi opinión es una interpretación de Proverbios 8, que Él participó como el arquitecto principal, como un gran carpintero o como un constructor trabajando para construir, diseñador construyendo, poniendo los fundamentos de todo el universo. Y el Espíritu Santo también haciendo su parte, soplando, refinando. Muy bien. Número 5 aquí dice, asumió una naturaleza en su totalidad. Versículo 14, habitó 33 años como Dios en carne aquí en la tierra, porque todavía, ¿verdad? Todavía continúa siendo Dios hombre, ¿no? ¿Hay un hombre en el cielo? Sí. ¿Hay un cuerpo humano en el cielo? ¿Hay una naturaleza completa de un ser humano en el cielo? Así es. Entonces, ya hemos hablado de la encarnación, pero hay que entender que Jesucristo, Dios hombre, continúa. ¿Ok? Se originó del Padre, versículo 18, un texto que ya del cual ya hemos hablado un poquito, regresando a la enseñanza acerca de la Trinidad. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y vive en unión íntima con Él, con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Muy bien. Y versículos 5, 9, hablando de Cristo como luz. ¿Y como luz qué hace? Resplandece. Tinieblas. Ok. Revela. ¿Y a quién está revelando? Al Padre. Al Padre. Y también Colosenses 2:9 enseña eso. Y a la vez versículo 18 enseña eso. Y atributos divinos, ¿cuáles son? ¿Cuáles se mencionan aquí en este pasaje? Versículo 14. Vimos la gloria. Gloria, gracia y verdad. Y nunca jamás confesó pecado. Entonces, este verbo siempre existía, preexistía, en la encarnación tomó la naturaleza completa de un ser humano, reveló a Dios, porque puede decir ya, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él revela al Padre. Aquí está en la tierra con todos sus atributos divinos. Y es un ser humano en su totalidad. Y la naturaleza de un ser humano se unió a la divina. Y él había participado también en crear el universo. Entendemos que es una persona, ni es fuerza, ni nube, ni energía. Es una persona. Dios siempre ha existido 3 en 1. ¿Ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son 3 personas que comparten la misma esencia, la misma sustancia. Son 3 en 1. Pero también las 3 personas son iguales
en poder, en esencia, en gloria. ¿Ok? 3 en 1. Estamos hablando de la Trinidad. Dios siempre ha existido. Dios Espíritu siempre ha existido. 3 en 1. Pero Dios Hijo se hizo carne. Dios Hijo hace 2000 años asumió otra naturaleza, tomó la naturaleza humana completa, espíritu, cuerpo. Y Dios Hijo sigue Dios hombre. Es más, ese hombre o esa naturaleza de un ser humano que ya es parte permanente de Jesucristo, ¿dónde está? Está a la diestra. Hermanos, por favor, traten de imaginar esto. Que un ser humano en cuerpo y espíritu ya está en el cielo. Jesucristo está en el cielo corporalmente hablando, físicamente hablando. Hermanos, ¿recuerdan cuando estudiamos acerca de la doctrina del hombre? ¿Cuántos de ustedes tomaron esa clase? Varios de ustedes tomaron la clase. Y lo fantástico de la doctrina del hombre es que Dios ama al hombre. Dios ama lo físico. Dios ama lo material. ¿Cómo sabemos que Dios ama la creación material, la creación física? ¿Cómo sabemos que Dios se encanta, deleita en esta parte física que Él ha creado? ¿Cómo sabemos esto? En Génesis. Sí, ¿qué dice en Génesis? Dios contempló la creación cuando descansó y dijo que era buena. ¿Cuántas veces lo dijo? Dijo, es muy buena. 7 veces. Y cuando Él creó al hombre, ¿qué dijo? Es buenísimo. Es buenísimo, es muy bueno. Entonces, hermanos, hablando con algunos de ustedes durante el momento de cafecito, no quiero mencionar nombres, pero algunos de ustedes todavía son gnósticos. Son más platónicos que cristianos. Sí. Pero también el hecho de que Jesús haya venido en carne significa que Dios... Ese punto principal de uno de los puntos principales de esta clase es sobre la cristología. Otra vez, por favor. Que el simple hecho de que Jesús vino en carne, que Dios vino en carne, significa que Dios ve con altitud lo material. Wow. Entonces, a Dios le encanta tanto este cuerpo de un ser humano que Él quería uno. Y que en el libro de Hebreos dice que Dios preparó un cuerpo para su Hijo, para que el Hijo pudiera venir para hacer la obra de la redención. Pero es más, no, hermanos, Dios no ama más nuestro alma más que nuestro cuerpo. No ama más el espíritu que el cuerpo. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Desea comunión con mi espíritu nada más, ¿verdad? Lo que importa de mi vida es mi vida de oración, de mi vida de meditación. No le importa si lavo platos para mi esposa. No importa. Oh, wow. Entonces, ¿qué le gusta más? ¿El lavar platos o bueno, es que todo es igual. Todo. Es la realidad completa. Porque la Biblia dice que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Muy buen punto. Y también habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nosotros debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Con el cuerpo. Hermanos, por favor, otra vez. En la creación Dios puso estampilla positiva en lo material. En la encarnación Dios puso otra estampilla positiva en lo material. Él vino en carne, en cuerpo, en lo material. Y ese cuerpo material sigue existiendo a la diestra. Pero mejorado. Mejorado, perfeccionado, por supuesto que sí. Pero no es
cosa para menospreciar el hecho de que la condición física nuestra ahora está bajo la maldición del pecado. No es que Dios lo ame menos, quizás es que lo ama más. Porque ¿qué está haciendo Dios ahora mismo para mejorar, rectificar esta situación tan pecaminosa, tan caída? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Envió a su Hijo para redimir, para elevar, para levantar, para resucitar, para renovar, para perfeccionar. No, Dios no va a abandonar al mundo físico en contaminación. No, Él va a elevarlo, para restaurarlo, para perfeccionarlo. Hermanos, por favor, la redención de Jesucristo es completa, total. Espíritu, cuerpo. Incluye todo de lo material, incluye todo el universo material. Y la evidencia, bueno, son muchas. En Génesis, muy bueno lo que yo he creado en lo material. En Juan 1:14, bueno, yo voy a tomar un cuerpo para mí también, dice Dios, porque Él le encanta el cuerpo del ser humano. Bueno, hablando de su esencia, en toda en su naturaleza completa. Y también sigue este cuerpo. Y va a regresar Jesucristo en cuerpo. ¿Para qué? Para resucitar a los cuerpos muertos, para restaurar todo lo que ha caído y muerto. Muy bien, vamos a examinar otro texto. Y tenemos como 10 o 12 minutos para examinar otro texto. Vamos a hacer dos cosas en los 25 minutos que nos quedan. Vamos a examinar Filipenses 2 y vamos a examinar el párrafo 2 de la Confesión de Fe Westminster para averiguar cómo los teólogos respondían a las herejías. Y yo preparé un bosquejo para ustedes para que pudieran entender con más claridad, trabajando con mucho amor para proveerles estas herramientas. Muy bien, Filipenses capítulo 2. No tengo tiempo para leer todo el capítulo, pero alguien debe de presentar esta exégesis a esta clase en el día del examen. Pero es uno de los pasajes más famosos, más conocidos en cuanto a la cristología, porque tenemos este himno que empieza con Cristo siendo en forma de Dios y Él sigue en su humillación tomando forma de siervo, ser humano, para morir en la cruz, para después ser exaltado de nuevo. Bueno, antes de meternos en la teología de este capítulo 2 de Filipenses, ¿cuál es el tema principal, el tema pastoral, el tema práctico de este capítulo? ¿Recuerda? La unidad. ¿De qué? ¿La unidad de qué? Del cuerpo de Cristo. Y rápidamente, ¿tienes la Biblia abierta ahí? Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto extrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ok. Entonces, ¿cuál es el incentivo de tratar de mantener unidad? En versículo 1, el incentivo es el amor del Padre, la comunión de la Trinidad y la gracia. Y la unidad implica o habla en este capítulo de la misión de la iglesia y la dirección de la iglesia, que debe de tener un mismo parecer, un mismo pensamiento. Y el camino hacia la unidad
¿Qué es? ¿Cómo se practica o cómo se desarrolla la unidad en el cuerpo de Cristo? En una sola palabra. Por Humildad. humildad. Y lo que me gusta del apóstol Pablo en este capítulo, en este párrafo, es que él define la humildad. Porque existen muchos conceptos falsos, ¿verdad?, acerca de la humildad, tales como inferioridad, ¿qué más? Pobreza. ¿Qué más? Ignorancia. Una persona débil, una persona que en verdad no quiere, que le falta una persona, que le falta autoestima. Pero no, son definiciones falsas. La definición bíblica de la humildad, aquí se encuentra en versículo 3. La humildad, ¿qué es? No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, en dos palabras, considerar a los demás, es decir, considerar la persona, los intereses, el bienestar quizás con la misma importancia que de lo que me considero a mí mismo. En otras palabras, humildad es velar por los intereses de otros. Simplemente eso. La humildad es pensar en cómo yo puedo cumplir con las necesidades, cómo yo puedo servir los intereses, cómo yo puedo cultivar el bienestar del otro en el cuerpo de Cristo. Siempre pensando en el otro. Es humildad. Es buen concepto, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, si los hermanos en Cristo practican este tipo de humildad, el resultado será unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es el requisito para poder tener unidad? Humildad. ¿Y qué es humildad? Velar por los intereses de los demás. Velar por el bienestar de los demás. Pensar en cómo yo puedo servir a los demás. ¿Ok? Entonces, cosa sumamente positiva. Y tomando en cuenta esta definición, el apóstol Pablo ahora nos da una oración de transición, la actitud de ustedes. ¿Qué actitud? La actitud de humildad que crea unidad. Esa actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Entonces va a dar el ejemplo más grande, más impresionante que existe, el ejemplo de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, en otras palabras, lo que Cristo hizo, expresando, manifestando humildad, fue esto. Siendo Dios, no insistió en su prerrogativa divina de ser reconocido y honrado como Dios. Ya. Entonces, estaba dispuesto a ser más respetado. Lo tremendo, lo grande que es que de la humildad de Cristo es la decisión cuando él tuvo la decisión de dejar toda su gloria en el cielo, de estar a la diestra del Padre y ser humilde hasta el punto de venir aquí a este mundo solamente para servir a nosotros. Para servir. Por no nuestro para interés. ser servido. No para ser, por nuestro interés. ¿Cómo se dice en Marcos 10,
45. El Hijo del Hombre no vino para... El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate. Sí, vino para servir. Y dice el texto también que se rebajó. Y eso quiere decir que se hizo nada. Se hizo sin ninguna reputación. Y otra vez, para no complicarnos con las herejías, eso no tiene que ver con despojarse de atributos. Porque algunos dicen que lo que Cristo hizo en la encarnación, Él puso por un lado, se vació de algunos atributos divinos, pero hermanos, no, jamás. Cristo vino en todos sus atributos. Bueno, siempre no los manifestaba, pero Cristo aquí en la tierra, caminando en la tierra, tenía todos los atributos divinos, ejerciéndolos solo bajo la voluntad de Dios, pero Él no se despojó de ningún atributo divino. Vino en su divinidad total, pero también sin insistir en ser reconocido en toda su gloria, honor, reputación, como el Hijo eterno de Dios que había creado el universo. Él no insistió en ser reconocido ni honrado como la persona que era. Se humilló, se rebajó, es decir, puso por un lado esa reputación, todos los privilegios y las prerrogativas de su divinidad, pero no se despojó de sus atributos divinos. ¿Ok? ¿Bien claro? Muy bien. En la humillación no tengo que volver a repetir, pero la humillación empieza cuando Cristo se redujo para ser esa simiente en el vientre de María. Se concibió, nació, vivió como bebé, crecía en todas las fases de desarrollo de cualquier otro ser humano. Y todo esto es humillación, porque estamos hablando de Dios mismo, creciendo como bebé, como niño, como adolescente. Todo esto es humillación. Y la humillación terminó cuando Cristo se murió en la cruz por nuestros pecados. Y luego cuando resucitó, empieza la exaltación. Y el resto de este himno dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Alguien busca, por favor, Isaías 45, 24, 25, porque Isaías nos dice con claridad lo que significan estas frases que Pablo obviamente había tomado de Isaías. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecen, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Okay. Entonces, esas palabras en el himno de Cristología, de la humillación y exaltación de Jesucristo, cuando Pablo cita Isaías 45, ¿cuál es el sentido de se doble toda rodilla? ¿Qué significa eso? Según Isaías, ¿qué significa se doble toda rodilla? En ese día en que toda rodilla se doble, ¿qué pasará? Todo el mundo va a reconocer, y eso incluye a los creyentes, que van a ser los creyentes. Nosotros vamos a arrodillar, pero con gozo.
con gozo y Y adorándole. con reverencia, Alabándole con reverencia, claro que sí. ¿Y los demás? forzados. Y las palabras de Isaías se quedarán avergonzados en ese momento de doblar la rodilla. ¿Qué significa la humillación de Jesucristo? ¿En qué consiste la humildad de Jesucristo? ¿En qué consiste? Empezamos ahí. ¿En qué consiste? Que siendo Dios, Que siendo Dios, él no trajo eso, sino que sirvió. no insistió en ser reconocido ni honrado en todo su señorío. Y por eso, en el día de juicio, el día final, la exaltación de Jesucristo va a consistir en que todo el mundo, cada rodilla se doble. Las rodillas de los creyentes con gozo, reverencia y culto y alabanza. Las rodillas de los no creyentes van a arrodillarse avergonzados. Entonces van a tener que doblar la rodilla, pero no en adoración ni alabanza ni culto, sino avergonzados. Pero exaltado quiere decir que al fin de cuentas todo el mundo va a reconocer que Cristo es el Rey de Reyes, con gozo los creyentes, con vergüenza los demás. ¿Pero esos que tienen vergüenza van a ir al cielo? No hay un segundo chance. Como cristiano siempre yo tengo esa disputa de que el día que se doble toda rodilla, así mismo de todas maneras todo el mundo va a ir al cielo. No, por eso estamos, bueno, guiados por el gran profesor Peterson, estamos interpretando Filipenses 2 por su contexto en la profecía de Isaías. Es que no estamos hablando de opiniones, estamos tratando de averiguar en qué sentido expresaba esta frase en su contexto original. El profeta Isaías expresó esta frase de arrodillarse en términos de culto y en términos de vergüenza. Entonces, no es decir que los no creyentes en ese día van a creer, no. Entonces, van a tener que reconocer la exaltación del que se humilló. Entonces, el que se humilló no va a quedar avergonzado eternamente, jamás. Todo el mundo va a reconocer quién es. Todo el mundo va a doblar la rodilla ante el Señor de señores, algunos con gozo y otros avergonzados. La Biblia lo habla de cuando Jesús, de su segunda venida, Él no viene como el cordero inmolado, pero como el león de Judá, como la autoridad y el poder. Okay. Capítulo 8 de la Confesión de Fe Westminster, 115. Okay. Mientras yo leo la Confesión de Fe, hay que buscar la lista de herejías. Y para mí es la manera más fácil para entender estas herejías. ¿Ok? Tengo 4 minutos. ¿Listos? Página 113. Con un ojo en la página 115. ¿Ok? Sí, tienen 2 ojos, ¿no? Ok. Ok. Capítulo 8 de la Confesión de Fe Westminster. Aquí estoy leyendo. El Hijo de Dios. Fíjate. Ok. Hablando obviamente de la deidad. ¿Ok? La segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, miembro de la Trinidad. Deidad. Siendo verdadero y eterno Dios. Divinidad. Igual de una sustancia. Estas frases se encuentran en el credo de Nicea. Y esta confesión de fe que fue escrito en el siglo XVI, nada más, hace referencia a un credo preparado por la iglesia en el IV siglo, casi 1000 años anterior. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan la consistencia de la iglesia en cuanto a estas enseñanzas. La iglesia nunca jamás ha cambiado.
siglo tras siglo tras siglo han dicho exactamente lo mismo en cuanto a lo que las Escrituras enseñan acerca de la Trinidad, acerca de Jesucristo en sus dos naturalezas. Muy bien. Con el Padre claramente y repetidamente afirma la deidad de Cristo, esta confesión de fe. En contra de dos herejías, arianismo y ebionismo, que enseña arianismo, en vez de pensar o creer que era divino, ¿qué es lo que él enseñó? Que el verbo en sí, ¿qué? Tiene un principio. Que fue creado. El verbo fue creado. ¿Cómo sabemos, hermanos, que es un gran error decir que el verbo fue creado? No tiene principio ni fin. Volviendo al texto de Juan 1, existía el verbo. ¿Y qué más dice? El verbo era Dios. Y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Okay. Y otra vez, cuando estudiamos acerca de las características o atributos de Dios, alguien que no sea Dios tampoco puede crear. Entonces, por decir que Cristo creó, estamos diciendo que es divino. Ok, entonces, contra esta herejía, la confesión de fe con claridad, repetidas veces, insiste en la divinidad de Jesucristo. También en contra de otra herejía, ebionismo, que enseñaban ellos de esa herejía. Recuerdan que fue una herejía judaica y tratando de observar la humanidad de Jesucristo, dijeron que algo especial ocurrió cuando en el bautizo, que Cristo descendió en Jesús en su bautizo, otra herejía. Y por eso tantas frases insistiendo en la divinidad eterna del verbo de la segunda persona, Jesucristo. Esta confesión de fe también refuta la herejía de ebionismo, que dice que algo divino bajó en Cristo en su bautizo. Error, hermanos, herejía. No, Cristo nació, Cristo se concibió divino. La divinidad no bajó en él en su bautizo, no, jamás. Es una herejía. Entonces, la confesión insiste en la divinidad permanente de Jesucristo. También habiendo llegado la plenitud del tiempo, ¿dónde se encuentra ese texto? Gálatas 4:4, cuando había llegado la plenitud del tiempo, Jesucristo nació de una mujer. Dice Gálatas 4:4, tomó sobre sí la naturaleza humana. Fíjense bien en las palabras precisas y exactas. Tomó sobre sí la naturaleza humana, hablando de su humanidad en su totalidad. Fíjense, con todas sus propiedades esenciales. ¿Recuerdan, hermanos, cuando tomamos una media hora o más hablando de todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de Jesucristo? Ok, aquí la confesión de fe está insistiendo en que Cristo como ser humano tenía todas las propiedades de cualquier otro ser humano y todas las debilidades que tienen todos los seres humanos, más sin pecado. Una clarificación importante. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo, otra vez, humanidad. En el vientre de la Virgen María, humanidad en contra del docetismo. Esa herejía, docetismo, dice que Cristo voló rápido por el vientre y no se quedó. No, en serio. ¿Qué? Voló rápido por el vientre y no se quedó. ¿Por 9 meses? ¡Qué bárbaro! Jamás. ¿Por qué no querían que Cristo se quedara por 9 meses en el vientre de María? ¿Por qué? Para decir que él no era humano, que nunca jamás llegó a ser humano o adquirir las creencias. Exactamente, pero ¿qué otra cosa tan fea pasaría si Cristo se había quedado por 9 meses? Él ya
¿cómo se dice? Recibir la naturaleza pecaminosa de María. Exactamente. Dios jamás tocaría carne así. Pasar 9 meses dentro de... porque los platones, ¿qué creían? Que la carne en sí es mala y pecaminosa. Y por eso no pudieran ni pensar en esos términos, ni tolerar el concepto de una concepción y 9 meses de embarazo. Entonces, esa herejía estaba tratando de proteger la pureza de la divinidad de Dios. Y por eso dijo que voló rápido y nació rápido. y nada más parecía ser humano aquí en la tierra, pero en verdad no era. Parecía ser, pero no era. Imposible que Dios fuera ser humano. ¿Por qué? Otra vez, el concepto griego, filosófico, Platónico. Sí. platónico, es y el que... espíritu es superior a la carne. Claro que sí, lo espiritual es sumamente más superior y una persona divina jamás se bajaría para tocar la carne, ni para asumir esta naturaleza tan baja y fea y mala. Entonces el concepto platónico no permitiría que Jesucristo fuera ser humano. Entonces, docetismo, doceter en griego quiere decir parecer. Nada más parecía ser, pero en verdad no era. Pero parecía, pero no era. ¿Ok? Entonces, en contra de esa herejía, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella. ¡Wow! ¡Qué feo! No, en cuanto a los platónicos, feo, pero en cuanto al cristianismo, no, buenísimo, porque esta naturaleza de un ser humano, espíritu y cuerpo, ¿de dónde vino? Vino de María, de la DNA de María. Es un ser humano. Y él recibió su naturaleza de un ser humano, de su madre. Muy bien. Recuerden, los documentos históricos siempre decían que Cristo tomó su humanidad de María. Esto no fue originado en Westminster a mitad del siglo XVII, sino de los padres de la Iglesia anteriormente en los credos antiguos, y ellos nada más siguieron la tradición de la Iglesia según los credos anteriores. Así que 2 naturalezas completas, deidad y humanidad. Oh, wow, en contra de apolinarismo. ¿Qué significa? Tenía cuerpo, pero no alma. Entonces, no tomó, según esta herejía, la naturaleza completa de un ser humano. Nada más tomó su cuerpo. Entonces, la divinidad habitó en cuerpo. Pero hermanos, la palabra carne en el primer capítulo de Juan, versículo 14, que es traducción de la palabra sarx en griego, no necesariamente significa literalmente carne y hueso, pero significa la naturaleza de un ser humano en su totalidad. Cuando los griegos decían carne o sarx, ese término se refería a la naturaleza completa en su totalidad. Entonces, en contra apolinarismo, Cristo no nada más asumió cuerpo físico, pero también asumió, ¿qué? Carne, pero ¿qué más? Alma, espíritu, mente, emociones, sexualidad, personalidad. Asumió todo lo que es un ser humano. Asumió la naturaleza en toda su totalidad. No nada más del cuerpo físico, sino su esencia total. Mente, emociones, sexualidad, personalidad, en todo lo que se implica por la palabra ser humano. Y no nada más el cuerpo. ¿Ok? Así que 2 naturalezas completas, deidad, humanidad, en contra de la herejía apolinarismo,
perfectas y distintas. Las dos naturalezas perfectas y distintas. La divina, la humana, perfectas y distintas. Se unieron inseparablemente, y tocamos ese tema en la clase anterior, en una sola persona, unipersonalidad, en contra del nestorianismo. Nestorianismo, ¿qué decía? Tenía dos naturalezas. No, tenía dos personas. Cristo se divide en dos personas. Entonces, dos personas en un cuerpo. No. Néstor estaba equivocado. Pero sin conversión, composición o confusión alguna, en contra de otra herejía que decía que Jesucristo es un híbrido, una mezcla de divinidad y humanidad. En otras palabras, híbrido. Pero no, Cristo no es un superhéroe, no es un Superman, es un ser humano en toda su integridad, con la naturaleza divina, con la naturaleza humana, y las dos no se mezclan. Se unen, pero no se mezclan. Entonces estaban hablando, estaban refutando, aun por la manera en que escribían esta confesión, refutando las herejías que siempre habían que existían a través de los siglos. Esto va en contra del eutiquianismo. Se unieron inseparablemente, va en contra del nestorianismo. Esta persona es verdadero Dios, verdadero hombre, pero solo una persona. Cristo, unipersonalidad, el único mediador entre Dios y hombre. Oremos. Padre, es mucho, pero después de meditar por tantas semanas, las cosas sí empiezan a aclararse. Es un gran misterio tener a este Cristo con dos naturalezas unidas, sin mezcladas. Gracias por la integridad de esta persona, Jesucristo. Gracias por amarnos tanto que tú te uniste con nosotros tomando carne, la naturaleza completa de un ser humano. Gracias que nosotros sí sentimos la dignidad de ser humanos creados a tu imagen, pero creados así, espíritu y cuerpo. Obviamente a ti te gusta lo que tú has creado. Sentimos tu deleite, sentimos tu amor, sentimos tu aprobación y afirmación. Gracias, Cristo, que tú también deseabas tomar cuerpo, carne, sarx, llegar a ser miembro de nuestra raza y así asumir nuestra raza unida a ti. Gracias, Padre, que tú nos amas tanto que nos incluiste en tu realidad. Gracias por invitarnos a participar en la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, deja que esta verdad nos anime y que nos estimule a vivir más santos, más obedientes, con el deseo de agradarte en todo. Te pedimos que tú nos llenes con el Espíritu tuyo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para poder conocerte mejor y disfrutar esta unión que tenemos contigo, Jesús, y con tu Padre. Bendícenos con esta realidad. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén.